Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos ya en el capítulo 11 de Psicopatología de la vida cotidiana y me estoy dando cuenta que olvidé mis lentes, pero no importa, voy a continuar así. Vamos a hacer un pequeño recuento. El capítulo 1 tenía por título El olvido de nombres propios. Capítulo 2, Olvido de palabras extranjeras. Capítulo 3, Olvido de nombres y frases. Capítulo 4, Recuerdos encubridores Recuerdos de infancia y recuerdos encubridores. Capítulo 5, El trastrabarse. Yo creo que es el capítulo más sobresaliente de todo este texto porque liga de manera muy fuerte el trabajo que había hecho Freud en la interpretación de los sueños con el lenguaje a partir de el abordaje de dos lingüistas, Meringer y Meyer. Capítulo 6, el desliz en la lectura y en la escritura. Capítulo 7, olvido de impresiones y designios. Capítulo 8, el trastrocar las cosas confundido. Capítulo 9, acciones casuales y sintomáticas. Y capítulo 10, errores. Este capítulo 11 tiene por título Operaciones fallidas combinadas. Es un capítulo corto, más corto incluso que el capítulo 10, pero el capítulo 12 yo creo que me va a tomar toda la semana eh, leerlo, porque es uno de los capítulos más extensos, si no es que el más extenso de todo este volumen 6 de la obra de Sigmund Freud. Entonces, sin más, capítulo 11, repito, operaciones fallidas combinadas. Viene inmediatamente la nota a pie de página número 1, que nos dice James Strachey, el traductor. Este capítulo fue incluido por primera vez en la edición de 1907. Solo constaba entonces de los 4 primeros párrafos y del último. Los demás ejemplos fueron agregados en ediciones posteriores de la obra. Seguramente el mismo James Strachey nos irá diciendo. Entonces, comienza el texto. Dos de los últimos ejemplos citados, mi error de trasladar a los Medici a Venecia, que se mencionó en la página 216, y el del joven que sabe desafiar la prohibición de hablar por teléfono con su amante, en la página 217, en el video pasado se abordaron estos ejemplos, fueron en verdad descritos inexactamente. Un abordaje más atento nos muestra cómo reunión de un olvido con un error. Puedo señalar con más nitidez esta misma reunión en algunos otros ejemplos. Viene aquí la nota a pie de página número 2, que nos dice los 3 primeros ejemplos que siguen se reprodujeron, en las conferencias de introducción en el volumen 15, donde el segundo de ellos es atribuido a R. Reitler, o latinizándolo este nombre, Reitler. Bien, el primer ejemplo. Un amigo me comunica la siguiente vivencia. Lo que sigue está entre comillas. Hace algunos años acepté ser elegido para integrar el comité directivo de una sociedad literaria porque suponía que esto podría ayudarme a conseguir que se representara mi pieza dramática, y participé regularmente, aunque sin mucho interés, en las sesiones que se realizaban todos los viernes. Ahora bien, hace unos meses recibí seguridades de que mi pieza se representaría en el teatro de F. Por supuesto, F es un nombre que no nos quieren compartir. Ahorita continuamos. Esto para guardar cierta mesura, ciertas precauciones en la comunicación de los lugares. Y desde entonces me ocurrió, se destaca, olvidar habitualmente las reuniones de esa sociedad. Cuando leí su libro sobre estas cosas, me avergoncé de mi olvido y me reproché que era una bajeza faltar ahora, cuando ya no podía servirme de esa gente. Tomé entonces la resolución de no olvidar por nada del mundo la reunión del viernes siguiente. Mantuve continuamente en la memoria este designio hasta que lo cumplí y me encontré ante la puerta de la sala de sesiones. Para mi asombro estaba cerrada. La reunión ya se había realizado y yo había errado el día. Ya era sábado. El segundo ejemplo. El siguiente ejemplo combina una acción sintomática con un extravío de objeto. Me ha llegado por distantes rodeos, pero de fuente segura. Una dama vieja con su cuñado, un artista famoso, a Roma.
Ah, una dama viaja. No sé por qué omití ese verbo. Bueno, sí, ya sé. Una vieja, una vieja. Ahora lo estoy cambiando. Un problema tengo yo con el viajar. Vale, antes de continuar, no. Voy a guardarme eso para mí. Una dama viaja con su cuñado, un artista famoso, a Roma. El visitante es muy agasajado por los alemanes que viven en Roma, quienes le obsequian, entre otras cosas, una medalla de oro antigua. A la dama le mortifica que su cuñado no sepa apreciar suficientemente esa bella pieza. Llegada a su casa, tras ser revelada por su hermana, al desempacar descubre que se ha traído consigo, no sabe cómo, la medalla. Mm, ok. Entonces la medalla queda en posesión de esta dama. Ajá. No del cuñado a quien le habían regalado la medalla. Continuamos. Enseguida se lo comunica por carta a su cuñado y le anuncia que al día siguiente reexpedirá a Roma lo sustraído. Pero al día siguiente la medalla se ha extraviado tan habilidosamente que no se la puede encontrar ni reenviar. Y entonces se le trasluce a la dama el significado de su distracción, entre comillas, a saber, que quería quedarse con la pieza. Ejemplo 3. Aquí viene la nota a pie de página número 3. Los ejemplos 3 al 5 fueron agregados en 1912. Entonces, ejemplo 3. Hay casos en que la acción fallida se repite con pertinacia, es decir, constantemente, ajá, cambiando para ello sus recursos. Dice Jones, seguramente será Ernest Jones. Aquí viene la nota a pie de página número 4. Jones, 1911. En una ocasión, por motivos que él ignoraba, había dejado estar una carta varios días sobre su escritorio. Al fin se decidió a enviarla, pero le fue devuelta por la Death Letter Office. Podría traducirse literalmente oficial de cartas muertas, death o death. Esto está en inglés, pero se entiende que sería más bien como una oficina del servicio postal, me supongo que era norteamericano o inglés, en el cual se ocupaban de reenviar las cartas que no podían ser trasladadas a su destino. Ajá. Continúa el texto, pues había olvidado ponerle la dirección. Hizo esto último, la llevó al correo, pero esta vez sin sello postal. Entonces tuvo que confesarse por fin su aversión a despachar la carta. Ejemplo número 4. Una breve comunicación del doctor Carl Weiss, o Carl, lo voy a latinizar leyendo la W como WA, Weiss, de Viena. Antes de continuar, nota número 5. Weiss o Weiss, 1912. Describe, perdón, está pasando un camión frente a mi casa. Describe con plasticidad los vanos empeños por realizar una acción contra una resistencia interior. Entre comillas, el siguiente episodio documenta la gran consecuencia con la cual lo inconsciente sabe abrirse paso cuando tiene un motivo para no dejar que cierto designio se llegue a ejecutar, y lo difícil que es tomar recaudos contra esta tendencia. Un conocido me solicita que le preste un libro y se lo lleve al día siguiente. Ahí mismo se lo prometo, pero con un vivo sentimiento displacentero que al comienzo no logro explicarme. Repito, ahí mismo se lo prometo, que le va a prestar ese libro, el, con un vivo sentimiento displacentero que al comienzo no logro explicarme. Luego se me hace la luz. La persona en cuestión me debe, desde hace años, una suma de dinero que al parecer no piensa devolverme. Por mi parte dejo de pensar en el asunto, pero a la mañana siguiente me acuerdo de él con el mismo sentimiento de displacer y digo enseguida, entre comillas, tu inconsciente se empeña en que olvides el libro, pero tú no quieres ser descortés y por ende harás todo lo posible para no olvidarlo. A ver otra vez.
Tu inconsciente se empeñará en que olvides el libro, pero tú no quieres ser descortés y por ende harás todo lo posible para no olvidarlo. Regreso a casa, envuelvo el libro con papel y lo coloco junto a mí sobre el escritorio donde redacto mi correspondencia. Pasado algún tiempo salgo. A los pocos pasos me acuerdo que he dejado sobre el escritorio la carta que debía llevar al correo. Lo apunto de pasada. En ella me veía obligado a escribir algo desagradable a una persona que debía ayudarme en determinado asunto. Doy la vuelta, recojo la carta y torno a salir. En el tranvía se me ocurre que he prometido a mi mujer encargarme de cierta compra y me contenta pensar que será un paquete muy pequeño. En este punto se establece de pronto la asociación paquetito libro. Esto está entre comillas y unido con estas dos palabras con un guión. Y ahora noto que no traigo el libro, o sea que no lo olvidé solo la primera vez que salí, sino que lo trasví, consecuentemente cuando fui a buscar la carta junto a la cual estaba el libro, ¿se entiende? Ejemplo número 5. Lo mismo en una observación de Otto Rank, analizada en profundidad. Aquí junto al nombre Otto Rank aparece la nota a pie de página número 6 que nos dice esto lo escribió Otto Rank en 1912. Lo que sigue está entrecomillado. Un hombre escrupulosamente ordenado y de una pedante exactitud refiere refiere la siguiente vivencia. De todo punto extraordinaria para él. Una siesta yendo por la calle, quiere mirar la hora y repara en que ha olvidado en casa su reloj, cosa que, por lo que él recordaba, no le había ocurrido nunca. Como esa tarde debía asistir puntualmente a una cita y ya no le quedaba tiempo para pasar a recoger su reloj, aprovechó su visita a casa de una dama amiga para pedirle prestado el reloj con aquel propósito. Esto era tanto más viable cuanto que, a raíz de una cita convenida de antemano, debía visitar a esta dama a la mañana siguiente. Así prometió restituirle el reloj en esa oportunidad. Cuando al otro día quiere devolver a la propietaria el reloj prestado, advierte para su asombro que lo ha olvidado en casa, y esta vez se había puesto su propio reloj. Concibió el firme propósito de restituir el reloj de la dama esa misma siesta, y en efecto cumplió el designio. Pero cuando al partir quiso mirar la hora, su enojo y asombro no tuvieron límites al comprobar que había vuelto a olvidar su propio reloj. Hasta tal punto patológica se le antojó a este hombre de ordinario tan amante del orden dicha repetición de la operación fallida que quiso conocer su motivación psicológica. Pronto se pudo averiguarla mediante la inquisición psicoanalítica sobre si el día crítico del primer olvido había vivenciado él algo desagradable y sobre el contexto dentro del cual ello aconteció. Contó sin vacilar que tras el almuerzo, poco antes que saliera y olvidara el reloj, había mantenido una conversación con su madre. Esta le refirió que un pariente atolondrado que ya le había causado a él muchas preocupaciones y sacrificios de dinero, había empeñado su reloj propio. Repito, había empeñado su reloj propio, pero como este era necesario en la casa, le mandaba a pedir al narrador que le diera el dinero para rescatarlo. Esta manera casi conminatoria de pedir dinero prestado le produjo una penosísima impresión y volvió a evocarle todos los disgustos que desde hacía muchos años le causaba este pariente. Según esto, su acción sintomática demuestra ser de un determinismo múltiple. En primer lugar, expresa un pensamiento que tal vez dijera, entre comillas, no me extorsionarán a dar mi dinero de ese modo. Y si necesitan un reloj, pues dejo el mío en casa. Se cierran comillas. Y como esa tarde le es preciso contar con él para asistir a una cita, ese propósito solo puede abrirse paso por un camino inconsciente, en la forma de una acción sintomática. En segundo lugar, el olvido quiere decir más o menos lo siguiente, entre comillas. Los continuos sacrificios monetarios en favor de este inservible terminarán por arruinarme, de manera que tendré que entregarlo todo. Se cierran comillas. Ahora bien, puesto que, según él indica, el enojo por aquella comunicación fue solo momentáneo.
La repetición e idéntica acción sintomática demuestra que siguió produciendo intensos efectos en lo inconsciente, como si la conciencia dijera, entre comillas, no puedo quitarme de la cabeza esa historia. Se cierran comillas y aquí viene la nota a pie de página número 7. Esta, eh, bueno, no sé de quién sea, tal vez sea de otro rank, porque está entre comillas, no sé. Bueno, vamos a ver qué dice. Esta continua eficacia en lo inconsciente se exterioriza unas veces en la forma de un sueño que sigue a la acción fallida, otras veces en la repetición de esta última o en la omisión de rectificarla. Debe ser una nota de otro rank, pero bueno, eh, por el momento vamos a continuar. Y no habrá de maravillarnos por este acomodamiento de lo inconsciente que luego corriera el mismo destino el reloj que tomó prestado a la dama. ¿Acaso otros motivos especiales favorecieran esa transferencia sobre el, entre comillas, inocente reloj de la dama? El motivo más evidente es, claro está, que presuntamente le habría gustado guardarlo como sustituto de su propio reloj sacrificado, y por eso olvidó devolverlo al otro día. Quizás también le habría gustado poseerlo como recuerdo de la dama. Además, el olvido del reloj de ella le brinda una oportunidad para visitar por segunda vez a esta mujer, a quien admira. Es cierto que por la mañana tenía que ir a su casa por otro asunto, y con el olvido del reloj parece indicar, en cierto modo, que le da lástima aprovechar esa visita, fijada con mucha anterioridad, para devolver de paso el reloj. Por añadidura, el segundo olvido del propio y la restitución así posibilitada del reloj ajeno a cambio muestran que nuestro hombre inconscientemente procura no llevar los dos relojes al mismo tiempo. Es evidente que intenta evitar esa apariencia de abundancia que estaría en oposición demasiado flagrante con las penurias de su pariente. Por otra parte, sin embargo, él logra atajar, es decir, tomar o encargarse con esto de su aparente propósito de casarse con la dama mediante la advertencia, dirigida a sí mismo, de que tiene insoslayables obligaciones hacia su familia, su madre. Mm, Por último, otra razón para el olvido de un reloj de dama se podría buscar en que la tarde anterior se sintió molesto, siendo él soltero, de tener que mirar la hora en un reloj de mujer, cosa que hizo a hurtadillas, y entonces, para evitar que tal penosa situación se repitiera, no quería llevar consigo otra vez ese reloj. Pero como tenía que devolverlo, también en este caso el resultado fue la acción sintomática inconscientemente cumplida, que se revela como una formación de compromiso entre emociones de sentimiento contrarias y como un triunfo de la instancia inconsciente conquistado a alto precio. Ahí termina el ejemplo de Otto Rank. Continúa Freud. Veamos a continuación tres observaciones efectuadas por J. Stark, o digamos latinizando este nombre, Starke. Ahora viene, antes del ejemplo, ahí viene la nota número 8 que nos dice, esto fue publicado por Stark en 1916. Entonces, y antes de eh, leer de continuo la nota 6, viene la nota 9 inmediatamente después del número 6. Nos dice la nota 9, los ejemplos del 6 al 8 fueron agregados en 1917. Perfecto. Entonces, ejemplo 6, extravío. Perdón, antes de continuar, todo esto está como de ladito, como en itálica. Ajá, digamos, se destaca este texto. Extravío, rotura, olvido, como expresión de una voluntad contraria refrenada. De una colección de ilustraciones para un trabajo científico, cierto día tuve que prestar algunas a mi hermano, quien las quería pasar como diapositivas en una conferencia. Aunque por un instante registré en mi interior el pensamiento de que preferiría no ver prestadas ni publicadas en modo alguno antes que yo mismo pudiese hacerlo, esas reproducciones que tanto esfuerzo me había costado reunir, le prometí buscar los negativos de las imágenes deseadas y confeccionar con ellos unas diapositivas. Antes de continuar, aquí hablando de negativos, no puedo evitar hacer la referencia, ahorita ya
casi en desuso de aquel proceso, digamos, de fotográfico. Ajá. Las cámaras fotográficas antes manejaban unos productos que se llamaban los negativos, productos que uno tenía que llevar, digamos, a los talleres fotográficos para poder revelar la foto. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Ahora bien, no pude hallar esos negativos. Revisé la pila íntegra de cajitas llenas de negativos relacionados con el tema en cuestión. Tomé y examiné uno por uno no menos de 200 negativos, pero no estaban los buscados. Conjeturé que, en verdad, parecía que yo no quisiera prestar a mi hermano esas imágenes. Después que me hube hecho consciente de este pensamiento desfavorable y lo hube cuestionado, noté que la cajita colocada encima de las otras en la pila había sido puesta a un lado y a esta no la había revisado. En ella se hallaban los negativos buscados. Sobre su tapa se leía una breve anotación relativa a su contenido, y es posible que yo hubiese posado en ella una furtiva mirada antes de dejarla de lado. El pensamiento desfavorable, entre tanto, no parecía del todo vencido, pues aún habrían de suceder toda clase de cosas antes que las diapositivas quedaran listas. Arruiné una de ellas apretándola, mientras la sostenía con una mano para limpiar el lado de vidrio. Repito, para limpiar el lado de vidrio. El lado de vidrio. Nunca he roto una diapositiva de ese modo. Cuando hice confeccionar un nuevo ejemplar de esta misma placa, se me cayó de la mano y si no se rompió fue debido a que adelanté el pie para detenerla. Cuando montaba las diapositivas, toda la pila se me volvió a caer al suelo, felizmente sin que se debieran lamentar roturas. Por último, pasaron varios días hasta que realmente las embalara, es decir, las envolviera y las remitiera, pues cada día me formaba el propósito de hacerlo y tornaba a olvidarme. Ejemplo número 7. No se destacan estas palabras. Olvido repetido, tras trocar las cosas confundido en la ejecución final. Lo que sigue está entre comillas y contexto normal. Tenía que enviar una tarjeta postal a un conocido, pero durante varios días lo fui posponiendo, a raíz de lo cual concebí la fuerte conjetura de que la causa era esta. En una carta, ese individuo me había comunicado que en el curso de aquella semana quería visitarme a alguien por cuya presencia yo no me desvivía mucho. Cuando pasó esa semana y aminoraron así las perspectivas de la indeseada visita, le escribí por fin la tarjeta postal, donde le comunicaba los momentos en que yo estaría libre. Al escribir esas líneas, en un comienzo quise agregar que aquí viene una palabra en alemán, bueno, dos palabras en alemán, que un Druckwerk, un trabajo improbo, esforzado o asiduo. No, miren, es holandesa. Esto yo pensé que era alemán. A ver, permítame. Voy a repetir esto, ¿vale? Al escribir esas líneas en un comienzo, quise agregar que un trabajo improbo, esforzado o asiduo me había impedido contestarle antes, pero al fin desistí, considerando que ninguna persona razonable creía en ese usual pretexto. Repito estas palabras porque van a tener relevancia después. Druckwerk. Continúa el texto. No sé si esta mentirita estaba empero destinada a expresarse, pero cuando eché la tarjeta postal en el buzón, la deposité por error en su abertura inferior, entre comillas, Druckwerk. Estas dos palabras que se separaron antes, Druckwerk, están aquí juntas, Druckwerk, que quiere decir impresos en la lengua holandesa. El error número 8, olvido y error. Una muchacha se encamina cierta mañana de hermoso tiempo al Rijksmuseum para dibujar ahí unos modelos de yeso. Aunque con ese bello día hubiera preferido irse a pasear, se resolvió a mostrarse diligente una vez más y dibujar. Primero quiere comprar papel. Va a un negocio a 10 minutos de distancia del museo, más o menos.
compra lápices y otros útiles de dibujo, pero olvida adquirir justamente el papel. Se dirige entonces al museo y cuando se sienta en su banquito, lista para principiar, es decir, iniciar, hete aquí que no tiene papel, de suerte que se ve obligada a encaminarse de nuevo al negocio. Adquirido el papel, empieza realmente a dibujar. El trabajo marcha bien, y pasado algún tiempo oye que de la torre del museo dan un gran número de campanadas. Piensa, entre comillas, han de ser ya las 12. Sigue trabajando un poco más hasta que la campana de la torre toca el cuarto de hora. Son las 12:15, piensa. Ahora guarda sus útiles de dibujo y resuelve ir paseando por el Vondelpark hasta la casa de su hermana para beber allí café. En Holanda es la segunda comida del día. Aquí, al respecto de la palabra Vondelpark, viene la nota número 10 que nos dice el gran parque principal de Ámsterdam. El Museum o Museum forma parte del Museo Municipal. Continuamos. En el Suazo Museum ve para su asombro que en lugar de las 12:30 son apenas las 12. El hermoso tiempo tentador había prevalecido sobre su celo y por eso, cuando a las 11:30 la campana de la torre dio 12 campanadas, no se le ocurrió pensar que, como todas las de su tipo, marcaba también la media hora. El ejemplo número 9, viene aquí inmediatamente la nota número 11 que nos dice se agregó en 1919. Dice, como algunas de las observaciones precedentes lo muestran ya, la tendencia perturbadora inconsciente puede alcanzar también su propósito repitiendo con pertinacia la misma variedad de operación fallida. Toma un divertido ejemplo de un pequeño volumen. Frank Wedekind und das Theater, publicado por Drei Masken Verlag en Múnich. Pero debo dejar por cuenta del autor la responsabilidad de esta pequeña historia contada a la manera de Mark Twain. Dice entre comillas, en la comedia, en un acto Die Censur, o la censura, de Wedekind, o Wedekind, voy a latinizarlo, Wedekind. Se declara en el pasaje más serio de la pieza, entre comillas, el miedo a la muerte es una Denkfehler, falacia lógica. El autor, que estaba encariñado con este pasaje, pidió en el ensayo al actor que hiciera una breve pausa antes de la palabra Denkfehler. Y esa velada, el actor se mostró en todo compenetrado con su papel. Hasta observó con exactitud aquella pausa, pero involuntariamente y en el más solemne de los tonos, dijo: el miedo a la muerte es un Denkfehler o error de imprenta. Concluida la función y en respuesta a la pregunta del artista, el autor le aseguró que no tenía absolutamente nada que reprocharle, salvo que en el pasaje de Marras no rezaba que el miedo a la muerte fuese un error de imprenta, sino que era una falacia lógica. A la siguiente velada se repitió Die Censur, es decir, la misma obra, y el actor dijo el consabido pasaje, desde luego con el tono más solemne. El temor a la muerte es una, puntos suspensivos, es decir, ahí hubo una duda, Denzettel, no, Denzettel, que quiere decir advertencia. Wedekind, pero estoy latinizando, no creo que se pronuncie así, pero así, este nombre, el autor, digamos, volvió a prodigar al comediante ilimitados elogios, conformándose con señalarle, como al pasar, que no decía que el miedo a la muerte fuera una advertencia, sino que era una falacia lógica. A la a la velada siguiente, de nuevo se presentó Die Censur y el actor, con quien entre tanto el autor había trabado amistad e intercambiado opiniones en materia de arte, dijo, en llegando a aquel pasaje y con el ademán más solemne del mundo,
Ya está, tanta solemnidad ya me da risa a mí. El miedo a la muerte es una, puntos suspensivos, Druxetel, cédula impresa. El artista recibió del autor una alabanza sin reservas. El drama fue repetido muchas veces aún, pero el autor tuvo que dar por liquidado para siempre el concepto de falacia lógica, entre comillas esto. Rank. Aquí vienen dos notas a pie de página. Rank en 1912 y 1915 y este párrafo fue agregado en 1912. La referencia al segundo trabajo de Rank se incorporó en 1917. Ok, vamos a ver. Rank ha prestado atención también a los muy interesantes vínculos entre operación fallida y sueño, esto entre comillas, operación fallida y sueño. Vínculos que, empero, es imposible seguir sin un detallado análisis del sueño que se anuda a la acción fallida. Oh. Lo que sigue no está entre comillas. Me parece que entonces todo esto está escrito por Otto Rank, pero es tomado por Sigmund Freud para, por supuesto, enriquecer su capítulo. ¿Cómo se llama el capítulo? Bueno, el capítulo que estamos leyendo. Soñé cierta vez dentro de un contexto más vasto que había perdido mi portamonedas. Y por la mañana lo eché de menos realmente al vestirme. La noche anterior, al desvestirme, había olvidado sacarlo del bolsillo del pantalón y colocarlo en su sitio habitual. O sea que ese olvido no me era desconocido. Probablemente estuviera destinado a expresar un pensamiento inconsciente que estaba preparado para aflorar en el contenido del sueño. Viene la nota número 14, es una nota un poco larga, nota agregada en 1924. Me parece que está hecha por Freud. Que una operación fallida como el perder o extraviar sea deshecha por un sueño. Repito, que una operación fallida como el perder o extraviar sea deshecha por un sueño, que uno se entere por... ¡Ay, caray! No, creo que tengo que contestar. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, continuamos. Estaba encargando de compartir con ustedes la lectura de la nota número 14, nota agregada en 1924, cuando me había interrumpido por una llamada telefónica. Dice la nota 14 que una operación fallida como el perder o extraviar sea deshecha por un sueño, o bien que uno se entere por el sueño dónde está el objeto que se echa de menos, no es un suceso tan raro, pero nada tiene de la naturaleza de los fenómenos ocultos, toda vez que el soñante y el que perdió el objeto sean la misma persona. Véase las páginas 254 y 255. Ahorita estamos en la página 231. Continúa la nota 14. Una joven dama escribe, entre comillas, hace unos 4 meses en el banco perdí, entre paréntesis, me apercibí que había perdido un anillo muy hermoso. Rebusqué por todos los rincones de mi habitación, pero no lo encontré. Hace una semana soñé que él estaba junto al radiador de la calefacción. Desde luego este sueño me dejó intranquila y a la mañana siguiente hallé el anillo realmente en el lugar indicado. Ahí se cierran las comillas. Ella se asombra por esto. Asegura que a menudo le sucede que se le cumplen así sus pensamientos y deseos, pero omite preguntarse qué alteración se produjo en su vida entre la pérdida y el reencuentro del anillo. Regresamos entonces al ejemplo de Otto Rank. Ajá. Me gustaría retomarlo desde el principio, dado la extensión de esta nota número 14. Entonces, Rank ha prestado atención también a los interesantes vínculos entre operación fallida y sueño. Vínculos que, empero, es imposible seguir sin un detallado análisis del sueño que se anuda a la acción fallida. Soñé cierta vez dentro de un contexto más vasto que había perdido mi portamonedas y por la mañana lo eché de menos realmente al vestirme. La noche anterior, al desvestirme, había olvidado sacarlo del bolsillo del pantalón y colocarlo en su sitio habitual. O sea que ese olvido
no me era desconocido. Probablemente estuviera destinado a expresar un pensamiento inconsciente que estaba preparado para aflorar en el contenido del sueño. No quiero insinuar que tales casos de operaciones fallidas combinadas puedan enseñar algo nuevo, algo que no se averiguará, algo que no se averiguará por los casos simples. Perdón, es que aquí está dividida la palabra. Continúa el texto, pero es cierto que este cambio de vía de la operación fallida entre diversas formas, pero con un mismo resultado, produce la impresión plástica de una voluntad que procura alcanzar una meta determinada y por lo mismo contradice de manera incomparablemente más enérgica la concepción según la cual la operación fallida sería algo contingente y no querría ser interpretada. Y no requeriría ser interpretada. Estoy fallando mucho en la lectura ahorita. También es lógico que no, es que la llamada que recibí, que interrumpió mi lectura, me entregó noticias que no fueron tanto de mi agrado. Ahorita estoy un poco molesto. Continúa el texto. También es lógico que nos resulte llamativo en estos ejemplos que un designio consciente fracase de manera tan radical en atajar el resultado de la operación fallida. Mi amigo no consigue asistir a la reunión de aquella sociedad y la dama no es capaz de separarse de la medalla. Aquello no consabido del alemán, un, un becante, lo estoy latinizando, un becante, o que se traduce como ignoto, no confesado. Aquello no consabido encuentra otra vía de escape después que le bloquearon la primera. Es que para vencer al motivo ignorado se precisaría algo diverso del designio contrario consciente. Haría falta un trabajo psíquico que hiciera consabido a la conciencia lo no consabido. Esto en alemán lo voy a tener que leer, disculpen mi alemán, lo voy a latinizar. Das unbekannte dem Bewusstsein bekannt machen. Naturalmente así no se pronuncia en alemán, pero lo está presentando el traductor con el objetivo de que se le tome en cuenta, digamos, el texto alemán original. Esto fue traducido al español aquí como ignoto, no confesado. A ver, voy a repetir esta última frase. Haría falta un trabajo psíquico que hiciera consabido a la conciencia lo no consabido. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Ahí finaliza el capítulo número 11 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Llegamos entonces a un capítulo bastante largo. Yo creo que me tomará al menos 3 videos. Y eso teniendo en cuenta o esperando que, que el texto no merezca tanto contexto, tanta elucidación, digamos, que no contengan también tantas palabras o giros lingüísticos tan difíciles. Por el momento sería todo. Nos estamos viendo pronto. Cuídense.